Voy a definir varios conceptos y voy a hablar de James Mill, que James Mill fue historiador, filósofo muy importante en Escocia o en el ámbito anglosajón, y además fue el padre del filósofo y economista John Stuart Mill, uno de los filósofos más importantes pues, del ámbito de la filosofía anglosajona como su padre, y también en el entorno económico junto a Dan Smith, David Ricardo y otros tantos economistas importantes o del periodo de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu y bueno, muchos más que dejaron huella en ese cambio en el periodo histórico en el cual bueno, pues, se llevó a cabo una crítica hacia las monarquías absolutistas y las instituciones eclesiásticas. El movimiento cívico es la tendencia natural de las personas a agruparse en organizaciones, sindicatos y clubes para fines comunes no lucrativos, mejorando la participación ciudadana. Es el objetivo del movimiento cívico, que el objetivo es casi una especie de agrupación, ya sea a través de organizaciones, de sindicatos, de clubes, para fines comunes, no lucrativos, y con el objetivo de mejorar la participación ciudadana. Aunque el problema es que este tipo de movimientos siempre hay varios que tienen ese liderazgo y son los que controlan al final ese tipo de movimientos u organizaciones, como sindicatos, clubes, ¿eh? El instrumento de participación permite a los ciudadanos organizarse para influir en la sociedad, defender derechos que serían consumidores y vecinos, y cubrir necesidades no atendidas por el Estado. El objetivo del instrumento de la participación es todos los ciudadanos, que lo que permite a todos los ciudadanos es organizarse para tener influencia en la sociedad, defender derechos, ya sean consumidores, vecinos, con el objetivo de cubrir esas necesidades que no las entiende, pues Papa Estado, por ejemplo, que sería el Estado. El condicionamiento clásico asocia dos estímulos, provocando respuestas involuntarias, mientras que el condicionamiento operante asocia una conducta voluntaria con sus consecuencias, sea refuerzo o castigo. En el clásico, por ejemplo, que sería el condicionamiento clásico, el estímulo precede a la respuesta y el sujeto es pasivo, mientras que el condicionamiento operante, lo que es la respuesta precede a la consecuencia y el sujeto es activo actuando sobre el ambiente. El objetivo al final son totalmente diferentes, porque el condicionamiento clásico lo que se asocia es a dos estímulos y provoca respuestas involuntarias. El condicionamiento operante lo que se asocia es una conducta voluntaria con sus consecuencias. Un refuerzo, un castigo o castigo dependiendo, porque es totalmente diferente. Primero porque el condicionamiento clásico lo que es el estímulo precede a la respuesta y el sujeto ya es pasivo. Es decir, todo lo que viene es de forma, y ahí viene algo que ya precede por una respuesta anteriormente y en la cual el sujeto está pasivo, que está fuera. Mientras que el condicionamiento operante, ahí sí que hay una respuesta que es anterior a esa consecuencia y entonces el sujeto sí que es ya activo totalmente diferente al condicionamiento clásico porque el condicionamiento clásico es directamente una respuesta, son consecuencias que la respuesta es ya pasada, entonces ya el sujeto no puede decir nada. Y a partir de ahí, mientras que el operante lo que te habla es que la respuesta precede a la consecuencia porque ha habido una respuesta por algo consecuentemente que haya sido normalmente positivo o negativo, dependiendo. Y el sujeto es totalmente activo. Entonces actúa sobre el ambiente con el objetivo de decir, claro, si te han insultado, por ejemplo, pues responde de una manera activa. Pero claro, eso es el condicionamiento operante que es la operación. Porque el clásico es totalmente, te han dicho algo y a lo mejor es algo que te han dicho anteriormente, tú no lo puedes remediar al día siguiente si no contestas. El otro, en cambio, es algo que ha venido anteriormente, que lo precedes tú, ve que esta es una consecuencia a lo mejor negativa o positiva, dependiendo, y entonces ya tú mismo actúas. El sujeto actúa y ya lo que intenta es actuar sobre el ambiente con el objetivo de decir, por ejemplo, o el reciclaje también sería un ejemplo, se actúa de esa manera en el entendimiento de que reciclar y que ayudar al medio ambiente, pero a la vez lo que te hablan ambos son conceptos del ámbito de la psicología y la filosofía. Cuando tú tienes una serie de respuestas en la cual si te han hecho algo, por ejemplo, un condicionamiento clásico, son dos estímulos, igual que el otro provoca respuestas involuntarias, que son si te da, no te tocas algo que es caliente, pues eso quitas la mano, si hay fuego, pues quitas la mano rápidamente, es algo involuntario, es decir, que es rápido. El otro, en cambio, el condicionamiento operante, se asocia a la conducta voluntaria con sus consecuencias. Es decir, si tú dices algo, ya sea un refuerzo, un castigo, dependiendo que hayas hecho bien, si es un refuerzo positivo, si es un castigo es porque has hecho algo negativo. Entonces, a partir de ahí te pueden castigar, que es igual que la crítica o la crítica, que es lo mismo. Entonces, eso afecta. Si en cambio el condicionamiento clásico es el estímulo precede a la respuesta y el sujeto es pasivo,
que sería a lo mejor poner eso, o algo a lo mejor que hayan dicho anteriormente y lo has hecho tú mal y te hayan echado la bronca y tú al día siguiente intentes hacerlo, pero ya no sirve. Y en cambio el otro es algo muy operante, que es una operación que es, si a ti te han dicho una consecuencia, porque esa respuesta viene por una consecuencia que te han dicho anteriormente, el sujeto ahí sí que está activo. Entonces actúa sobre el ambiente con el objetivo de decir, vale, tú me has dicho esto, pero yo te puedo decir otra cosa. Que normalmente eso siempre es en el ámbito negativo a prácticamente un mayor porcentaje. El problema es que también puede ser un aspecto positivo, que te guste a alguien y, por ejemplo, se escuche lo que dices y entonces la persona que está pues responde de una manera, pues con sonrisa, no, depende, o timidez, o cualquier otra cosa, dependiendo. Pero normalmente si dices cosas bonitas a a una persona que te guste, normalmente ya va a sentirse pues halagada. Lo mismo y eso va a recibirlo pues, pues, con felicidad, por ejemplo, una sonrisa sería un ejemplo. James Mill fue padre del filósofo y economista John Stuart Mill, uno de los más destacados por dentro del ámbito de la economía y filosofía anglosajona. Su padre, James Mill, fue historiador, filósofo, economista y político escocés. Y bueno, pues prácticamente John Stuart Mill heredó pues casi la filosofía y la economía de su padre. Y ambos dejaron un legado impresionante en la cultura anglosajona. El término asociacionismo tiene dos formas de entender. Primero, hay que definirlo como una corriente filosófica y psicológica que explica la mente como una red de ideas conectadas por asociación. Leyes de asociación. Todo el mundo tiene una serie de ideas que están conectadas y que se denominan leyes de asociación. Pero también se refiere a la tendencia social de formar grupos, que serían las asociaciones, para defender los intereses comunes, un movimiento clave en lo cívico y lo político para la participación ciudadana y la defensa de los derechos. El objetivo del asociacionismo es llevar a cabo, en el ámbito de la filosofía y la psicología, es una explicación de la mente como una red de ideas conectadas por asociación. Serían las leyes de asociación. El otro término son las asociaciones, que el objetivo es una tendencia a llevar a cabo una formación de grupos, sindicatos, por ejemplo, con el objetivo de que las asociaciones lo que hacen es defender intereses comunes, un movimiento que es normalmente cívico, político, para que la ciudadanía participe y defienda sus propios derechos. Y en cambio, lo otro es una unión de ideas conectadas por asociación que está relacionada con dos materias de las ciencias sociales, la filosofía por un lado y también la psicología. La base mental postula que las ideas, sensaciones y recuerdos se unen mediante la repetición y experiencia, formando pensamientos complejos a partir de elementos simples. Eso lo sería la base mental, porque la base mental lo que postula es todas las ideas, sensaciones y recuerdos eso están a través de todo lo que se va repitiendo. Si tú repites, 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 se te queda. Realizas un estudio, luego lo apuntas, al final, porque sí se te va a quedar y luego la memoria es lo que ayuda. Y luego la experiencia que tienes. Si tú, por ejemplo, escuchas, ves, pues esto se ha realizado a través de esta estructura y entonces el mundo de los sentidos, que es el mundo sensible, es lo que recoge toda esa información y a partir de ahí se van formando pensamientos complejos a partir de aquellos elementos simples. Es decir, tú coges una idea y dices, ¿qué es un lápiz? Y luego, a lo mejor en tu idea tú puedes tener una idea y decir, pues un lápiz lo ves, o un boli, de qué color es, por qué pinta, tal, y empiezas a tener una idea de, por poner algún ejemplo, y empiezas a definirlo y vas de esos pensamientos complejos a partir de los elementos simples, claro, porque siempre tienes que coger una base y a partir de ahí la base, que es normalmente simple en cualquier pensamiento o cualquier idea, se vuelve más compleja. El conductismo es la base del conductismo donde el aprendizaje ocurre al vincular estímulos con respuestas. Condicionamiento clásico, como he hablado en la diapositiva, el sujeto está pasivo, el operante es todo lo que repercute, que sería ahí el sujeto sí que está activo. Son totalmente diferentes que lo he explicado anteriormente, pero el conductismo al final es una manera de aprendizaje que es a través de los estímulos con respuestas. Lo que ves, si te dan un golpe lo sientes como negativo, si te dan un abrazo lo sientes como positivo, si dices cosas bonitas a una chica, a una persona o a una chica que te guste, pues lo vas a decir. Si empiezas a decir cosas que no tienen mucho sentido, pues a lo mejor no, la gente puede decir, pues eso a lo mejor no es lo correcto. Normalmente son sentimientos. Pero claro, el problema de los sentimientos es que también luego son muy complejos. De ahí que esté la filosofía, bueno, la filosofía no, la psiquiatría y la psicología, eh,
aprendiendo al final, como en el psicoanálisis, la estructura de cómo nos comportamos las personas. El asociacionismo obrero bueno, es un término que uno de los principales pilares fue Pablo Iglesias, que, por cierto, hoy se cumplen 100 años de su fallecimiento, además el 9 de diciembre de 1925, y 6 años después se promulgó la Constitución de la Segunda República Española. Por cierto, he subido un vídeo sobre Pablo Iglesias hablando de él y también del periodo de la Constitución de 1931 y un poco de contexto histórico, lo que surgió en aquel año entre 1930 y bueno, pues el comienzo de la promulgación de la Constitución de aquel año, del 9 de diciembre de 1931, el gobierno provisional, el gobierno que convocó elecciones y luego convocó también a votación la Constitución de aquel año, como la última que se ha realizado. Entonces, ahora voy a definir el término asociacionismo obrero, que es la organización de trabajadores en sindicatos y otras asociaciones para defender sus intereses laborales y sociales. Surgió en el siglo XIX como respuesta a las duras condiciones de la revolución industrial, buscando mejorar salarios, reducir las jornadas laborales y conseguir mejores condiciones de vida a través de la negociación colectiva, la huelga y la acción política. El asociacionismo obrero está relacionado con el ámbito de los sindicatos y otro tipo de asociaciones con el objetivo de defender los intereses laborales y sociales del estamento obrero. Y esto surgió porque la Revolución Francesa, con el capitalismo, hubo el surgimiento de la parte del estamento burgués, los empresarios, y eso, pues aparecieron nuevas teorías como el socialismo utópico, como llaman así los marxistas, el socialismo científico, y el anarquismo que criticaron al capitalismo como todos los males de las desigualdades y las crisis económicas. Entonces, muchos obreros se unieron en asociaciones o sindicatos con el objetivo de tener mejores salarios, una reducción en las jornadas laborales y conseguir mejores condiciones de vida laboral a través de las negociaciones colectivas o las huelgas o la acción política, el objetivo de tener un sueldo digno y una vida pues, medianamente digna. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador, os ha gustado este vídeo relacionado con los conceptos y el ejemplo de James Mill, el padre de Stuart Mill, el filósofo y economista. Darle a like, suscribiros, comentar, soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo y repito de nuevo que soy historiador.